El sentido de la malla 2, si a esta le llamaste malla 2 y a esta Ajá. lo rige la posición de la fuente. Ah, ok, ok. Ya tiene un sentido, que es a favor de las manecillas del reloj, la J1. Y al momento de conectarlo, obviamente que la J2 también va en el sentido de las manecillas del reloj. Porque aquí se bifurca la corriente, pasa hacia acá y pasa hacia allá, de tal manera que la corriente circularía así. Debes de tomar en cuenta que J2 es de signo contrario al IDT que te pido. Ajá. Solamente. Ah, ok. Sí, perfecto. De acuerdo. ¿Alguien más? Sí, Paula. A ver, problema 3. A ver, vamos a dar una explicación completa para todos. Cualquiera de estos problemas y en todos los problemas con Laplace, lo vamos a dividir en dos etapas. Una para t menor que 0 y otra para t mayor que 0. En t menor que 0, evidentemente no estoy aplicando mallas. Solamente en t menor que 0 estoy calculando las corrientes de los elementos si se trata de bobinas o los voltajes si se trata de capacitores, es decir, las condiciones iniciales, voltaje inicial y o corriente inicial, ¿ok? Esto es en la primera etapa. Ya en la segunda etapa, ya relaciono todo con las Jotas, con las corrientes circulantes de malla y los números de incidencia. Vamos por partes. En la primera etapa, en este problema, todo el mundo observa que el interruptor está abierto para t menor que 0. Y les recomiendo, hagan un listado, así un listado de ZK,KDS y ZKLDS. Por supuesto que el ZKLDS en este caso nada más lo va a contener la impedancia mutua entre la bobina de 0.03 Henry y la bobina de 0.06 Henry. Una sola. En las otras, pues pueden poner aquí un cajón de impedancia, la impedancia propia, otra impedancia propia que puede estar compuesta por estos dos elementos y nada más. ¿Ok? ¿Con qué ecuaciones? Con la ecuación de impedancia propia de elemento y la ecuación de impedancia mutua entre elementos. Ahí mismo van a considerar la posibilidad de las marcas de polaridad que se marquen en las bobinas cuando se cierre el interruptor. Obviamente que esta fuente ya me da un sentido de circulación de corriente y me dice que la resistencia va de más a menos. La bobina va de esta parte superior hacia abajo. En la otra bobina va de la parte superior hacia abajo y en la resistencia de derecha a izquierda. Con ello puedo darme cuenta si la LKL fue mayor o menor que 0. Aquí como entra la marca y acá sale de la marca, lógicamente que es negativo el valor de la impedancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2. Si a esto le llamé bobina 1, le llamé bobina 2. Que de cualquier forma LKL es igual con LLK, ZKL es igual con ZL, K. Ahí ya estoy en posibilidad de tener el circuito transformado. Si es que tuvo aquí fuente de voltaje aparentes, y ya voy a relacionarlo con las corrientes circulantes de las mallas. Ya hice mi listado, repito, de impedancias propias de elemento, impedancias mutuas entre elementos, que nada más va a ser una. Contemplo marcas de polaridad y sentidos de los elementos para asignarle el signo. Ahora, planteo mi sistema de ecuaciones, van a ser dos. Z11, J1 más Z12, J2. Igual con lo que resulte aquí, que sería esta fuente, 10 sobre S, más esta fuente que sería phi de la LK, K. ¿Correcto? Para la malla 2, Z21 y J1 de S más Z22, J2 de S. Todo en términos de Laplace. Igual con la suma algebraica de las fuentes que me encuentre. Sería esta fuente menos esta fuente. Y tengo mis dos ecuaciones. Ya para calcular las impedancias propias y mutuas de mallas, voy a relacionar lo que corresponde a la ecuación de impedancia propia de malla 1, propia de malla 2. Ya se entiende que la propia de malla 1 sería 20 más SL. Esta bobina en acoplamiento no participa, es impedancia propia. Para la 2, el valor de SL
L vale 0.06 por S, SL vale 0.03 por S, y 2 veces, aquí voy a poner, como ese sentido venía hacia abajo y ese sentido también, sería más por menos menos, 2 veces la impedancia mutua entre ZKL. Pero como esto fue negativo, porque aquí entró y aquí salió, con el negativo se hace positivo y finalmente es lo que le toca a la impedancia propia de la malla 2. Repito, la impedancia de esta bobina, la impedancia de esta otra bobina, la impedancia de esta resistencia y 2 veces el acoplamiento con los cambios de signo que ya indiqué. Entonces son 2 etapas. La primera es asignar los sentidos que produce la fuente o las fuentes que aparezcan en los elementos. Y con ello marco lo que considero si las LKLs fueron mayores o menores que 0 por marcas de polaridad y sentidos de elementos. Para T mayor que 0 ya tengo todo transformado y le hago caso a los números de incidencia de elemento, perdón, de elemento respecto a malla. Para la propia y para la mutua. La mutua pues sería esta con signo negativo porque sería más por menos porque va hacia abajo el sentido y una sola vez lo que resulte de este acoplamiento. Y se acabó. ¿Qué te parece, Paola? Ah, ok, pero ya te quedó claro. Y lo que tenemos que calcular pues es J2, ese es el problema más sencillo que teníamos. Calcular I2 es J2 y se acabó. Sistema consistente, par de ecuaciones, incógnita J1, incógnita J2, determino J2, determinante de J2 entre el determinante general de las zetas, lo resuelvo, transformada inversa y saco 10. ¿Vale? Ok, ¿alguna otra pregunta de los otros problemas, jóvenes? Del primero, por ejemplo. ¿Sí hicieron la tarea? Jenny Jessica, ¿la hiciste? Sí, profe. ¿Tienes dudas? No, solo tuve problemas con algunos signos, pero ya los corregí. Ok. Claudio Figueroa. No, profe, también nada más eran los signos, por las marcas de polaridad y eso. Pero de ahí en fuera todo bien. Entonces consideren eso. Para determinar el signo final, manéjenlo así, 2 incisos. Inciso A, marcas de polaridad y sentidos de elementos. Los sentidos lo provocan los elementos activos, es decir, las fuentes. Y el signo que se da por las ecuaciones de impedancia propia mutua de malla se produce por el sentido de la corriente circulante de malla y el número de incidencia que le toque al elemento en la posición que se encuentre, impedancia propia o impedancia mutua entre elementos. Y ahí están los 2 posibles cambios para que repercutan en los términos finales que coloquen como coeficientes de las variables a calcular en el método de mallas, que son las Jotas, y tengan su sistema consistente. No quise abusar, en ningún problema les puse inconsistencias, todo aparece con fuentes de voltaje en los 3 problemas y no hay ninguna dificultad. Si se dan cuenta, aquí son fuentes de voltaje en los 3 problemas. No hay inconsistencias. ¿Okay? Aunque ya lo expliqué, ya saben cómo manejarlo. Muy bien. Entonces, ¿no hay preguntas del problema 1? Profe, entonces nada más los sentidos de los elementos yo los propongo. No. El sentido de los elementos están sujetos a la posición que tenga la fuente. Entonces, como ya está dado el acoplamiento, entran en ambos lados, porque tienen el En mismo. este caso del problema 1, entra la marca y entra la marca cuando ese interruptor se cerró. Entonces esta corriente va a favor de las manecillas del reloj y la de la malla 2 también. Entonces entra LKL mayor que 0, positivo. De tal manera que la impedancia mutua sería positivo S por 10 a la menos 3 henries. ¿Ok? Todas las veces va a estar sujeto el sentido del elemento como haya circulado su corriente. Y en ese mismo sentido está su caída de voltaje. Como les comenté al principio del curso, es elemento básico, un segmento de recta orientado, de 2 terminales A y B, y si la corriente entraba por A y salía por B, su corriente era de A a B y su caída de voltaje de A a B, en ese mismo sentido, ¿correcto? Ahora bien, primero
es considerar marcas de polaridad y sentidos de elementos ya provocados por la posición de la fuente o elemento activo. Puede haber más de uno, pero saco la corriente final resultante. Ese circuito transformado es cuando yo ya haya cerrado el interruptor y ya me doy cuenta cuánto vale esta impedancia mutua. Aquí en este problema lo relevante era apreciar que en la bobina de 25 milihenries sí había condiciones iniciales y en la bobina de 40 milihenries también. En la primera, por la corriente propia, en la segunda, por el voltaje inducido de 25 milihenries a la de 40 milihenries. Total que las dos tenían fuente aparente o dependiente de voltaje. Ya se cierra, se pone su fuente, se marca J1, se marca J2 y se resuelve y se observa que es de signo contrario a la corriente que estoy solicitando. ¿Ok? ¿Está claro? Ese es el problema 1. ¿No tienen dudas? Ana Karina Villanueva, No, profesor, todo bien. ¿todo bien? Oye, Bueno, Ana, a ver si salen ahorita más dudas. por ahí te vi como que andabas en un rancho. No. Andas por allá en una foto que sacaste en tu perfil. Ah, sí. ¿Pero ya tiene tiempo o es reciente? No, ya tiene tiempo. Ah, sí, porque te iba a decir que andas por allá peligrando. Estoy en mi casa. Ah, bueno. Que en el campo se peligra menos, yo creo, ¿verdad? Viéndolo bien. Pues, porque está al Hay aire menos libre, gente. pero Está uno al luego aire. la gente se junta. Bueno, eso también. Bueno, como quiera, cuídate mucho. Igualmente, profesor, gracias. ¿No tienes dudas? Por el momento no, pero ahí seguimos. Ok, a ver. Problema 2. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay 3 bobinas. Solo 2 están acopladas. Y están en la misma malla. Y en las 2 circula corriente. Hay una tercera bobina de 10 henries, la cual no está participando en el circuito para T menor que 0. Participa hasta que active yo el interruptor de posición 1 a 2, T igual con 0, para T mayor que 0 a partir de T igual con 0. Cuando ya obtenga mi circuito equivalente transformado de cada uno de los elementos y transforme toda mi red lineal activa, toda la transforme a Laplace. Pregunto. A ver, ¿a quién le pregunto? A Iván Zamudio. ¿Hiciste este problema, Iván? No, ese no, profe. ¿Y primero? Tampoco. Hice solo el tercero. Y no lo pude terminar. Ah, caramba, ¿y eso por qué, Iván? Ya estaba en lo último, donde estaba determinando en la matriz, pero me di cuenta que lo que me cuesta trabajo es como hacer las operaciones. Ajá. Ahí es donde me trabo. Y pues ya era lo último. Ya para Pero sacar. este no lo tocaste ni el primero, ni el primero. No, no, esos no. ¿Y eso por qué? Estuviste muy ocupado. Como- No, pero como me concentré, ya no pasé los otros dos. ¿No tenías ganas? Sí, Se vale, decir, pues no tengo ganas, pues total. Yo hoy no tenía ganas de darles clase, pues ni modo. Se vale. No sé qué, siempre me dan ganas de darles clase. Siempre. A ver, fíjense. Profe, A ver. Jesús, buen día. Jesús, Sí, profe. ¿me puedes decir quién constituye o quién forma la fuente aparente de voltaje de la bobina de 6 henries? ¿Por quién vendría dado el phi de la L11 en 0 menos? ¿Quién lo forma? Nada, la bobina y el acoplamiento, o cómo, no lo entiendo, la verdad. A ver, ¿cómo quedaría? Phi de la L11 de 0 menos igual a qué? No, la verdad, no le entiendo, profesor. No sé, ando ido, no le agarro. ¿Perdón? Ahorita no estoy muy concentrado y no. ¿Sí hiciste la tarea? No, apenas le iba a empezar hoy porque tuve problemas con mi teléfono y lo tuve que cambiar. ¿Pero ayer sí estuviste en clase? No,
Oh, caramba. Pues según yo aquí te tengo que sí. Bueno. Bueno. Pero eso no es excusa, ¿eh? Cuando no se puede asistir a clase hay que investigar lo que se dio y la tarea sobre todo que se dejó. Ya les comenté ayer que les dejo toda la confianza y les doy toda la credibilidad, pero debe de ser una libertad responsable, porque se imaginan, se siente tristeza que yo les deje tarea y que sea para reafirmar conceptos y que tengamos esta oportunidad de aclarar y que no la aprovechemos. Es triste. Y si no hacen la tarea, obviamente, el que nada sabe, nada teme y no conoce nada. Entonces es muy, muy importante. Todos quieren pasar la materia, me imagino. Pero no nada más se conformen con aprobar, sino debe de ser aprender. Aprendiendo la materia. A ver, Luis Daniel González, por favor. Luis Daniel. Aquí te tengo, ¿sí me escuchas? Luis Daniel González. ¿No está? A ver, abran sus cámaras, por favor. Víctor Velázquez, ya te vi, Iván Zamudio. A ver, Víctor Velázquez. A ver, dime, por favor, ¿por qué estaría formada, si es que existe, la fuente aparente de voltaje de la bobina de 6 Henrys, una vez que ya abordaste la solución de este problema 2? No también. La fuente corriente ahí. ¿Perdón? ¿Crees La que solución es aparente de o mayor que será menos. dependiente? ¿Crees que tenga fuente aparente o dependiente de voltaje? Sí, ¿Sí? sí. Vendría dada. Vendría dada por la suma del efecto en esa bobina más la suma del efecto en la bobina de 8 Henrys, porque en el tiempo de T menor que 0 menos, ambas forman parte de la malla y se suman sus fuentes aparentes. A ver, vamos por partes. La primera bobina, ¿qué corriente maneja? ¿Tiene corriente? Sí. ¿Cuánto? ¿Exacto? Sí, exacto. ¿O en quebrado? ¿En quebrado? Su corriente es de 5/3. 5 tercios. ¿Y de la bobina de 8 Henrys? ¿La misma? La misma. Las dos manejan corriente, ¿correcto? Así es. 5 tercios de amper, tanto para la bobina 1 como para la bobina 2. ¿Cuánto vale la corriente en la bobina de 10 Henrys en 0 menos? 0. 0. No tiene porque está abierto. Todo el mundo entiende eso. Entonces, a ver, aclarando. Al tener corriente inicial ambas bobinas, que valen 5 tercios, y es igualita porque están en serie, todo el mundo ve esta configuración serie, y esa corriente se produce por la subida de voltaje de esta fuente de 5 volts de CD, y entonces tengo corriente inicial en bobina 1, corriente inicial en bobina 2 de valor 5 tercios de amper. De tal forma que puedo tener una caída de voltaje propio en la de 6 Henrys, como una caída de voltaje propio en la de 8 Henrys. Para K igual con L. Cuando analice K igual con L, K igual con L. Pero cuando analice K diferente de L, ¿qué tendré, Víctor? Una impedancia. ¿Qué tendré en relación a los voltajes? ¿Cómo? ¿Qué tendré en relación al comportamiento? Porque lo que ando buscando es un voltaje, el cálculo de la fuente aparente de voltaje. ¿Qué Se suma el de ambas. Como están ¿Perdón? en series, como están en serie, ambas generan una fuente aparente de voltaje y se suman entre sí. A ver, otra vez, en orden. Ya dije que esta bobina tiene una corriente propia, que es de 5 tercios de amper. La bobina 2, la misma corriente por estar en serie y están acopladas. Vamos a hacerlo de esta manera. Si me dirijo a la ecuación phi de la LK, K de 0 menos, para la bobina 1 diría yo, phi de la L1, 1 menos igual. ¿Igual a qué? Víctor. Y de la L1 de 0 menos. Ajá, ¿igual a qué? 6 Henrys por 5 Ns. Por 5 tercios. 5 tercios. ¿Sí, verdad? Sí.
más L12 por I2 de 0 menos. L1. No considera el mutuo. ¿No consideraste la inducción? Sí, no se me olvidó considerar la mutua. L12, pues fue lo primero que les estuve diciendo. Acuérdense que esa ecuación es para acá igual con L y para acá diferente de L. L12 vale 1 Henry. Entonces sería más 1 Henry, que vale L12, por I de la L2, que también tiene un valor 5 tercios. Y la suma de estos dos términos me arroja la fuente aparente de voltaje de la bobina de 6 Henrys. ¿Están de acuerdo? Repito, phi de la L11 en 0 menos igual a L11 por I de la L1 de 0 menos más L12 por I de la L2 de 0 menos. Y eso me da la fuente final dependiente o aparente de voltaje. Esto ya lo expliqué, pero lo recuerdo. Ya estamos en época de Navidad. Lo hago con mucho gusto, aunque no debería de darme gusto. A ver, Jessica, ¿le entendiste a eso? Sí, profe. ¿Me puedes decir, y te voy a aumentar un punto, Sí. a qué será igual la fuente aparente de voltaje de la bobina de 8 Henrys? Sería phi de... Literalmente y luego con números. Ajá, sería phi de L22 de 0 Sí. menos es igual a L21 por la corriente L1 en 0 menos más L22 por la corriente L2 en 0 menos. Perfecto. Y sería phi de L22 de 0 menos es igual a 1 Henry por 5 tercios más 8 por 5 tercios. Perfecto. Nombre completo. Ayala Cruz. Grupo 8, ¿verdad? Sí, profe. Ayala Cruz, Jenny y Jessica. Ah, pues había Sí, sacado profe. 10. Se nota que había sacado 10. Más 1. Gracias, profe. Jessy. ¿Se dieron cuenta cómo se contesta? Así sin titubeos, con seguridad. Y es algo que ya vimos y que todos deben de saber. Entonces, ya tengo la fuente. ¿Todo el mundo entendió la fuente de la primera bobina? La fuente de la segunda bobina. Y esta bobina de 10 Henrys no tiene fuente. ¿Por qué? Porque no tiene corriente, no tiene acoplamiento, pues no tiene posibilidad de tener fuente. Cuando cierre el interruptor, lo único que va a pasar es que se va a agregar esos dos elementos a la estructura. Pero, como lo tengo que hacer, es cerrar el interruptor y transformar todo mi circuito a Laplace para hacerlo más sencillo. Lo cual me quedaría 5 sobre S, 6S, una S positiva porque entra y entra por la marca, por 1, S, es S, 8S, una fuente aparente de voltaje y otra fuente aparente de voltaje. En la primera, lógicamente es 6S su impedancia y la fuente pues es la phi de la L11 de 0 menos y en la 2, la phi de la L22 de 0 menos. Una fuente aparente, otra fuente aparente. 3 ohms, 10S, no hay fuente, 4 ohms. Cerrado el interruptor. Y tengo J1, tengo J2 y se acabó el problema. Un sistema consistente con dos variables, J1 y J2. Voy a calcular J1. Saco 10 al pasarlo de Laplace al tiempo. Preguntas. Está muy fácil, ¿no? Bobinas y tienen y de un voltaje inducido. ¿Puede haber más de una inducción? Sí. A lo mejor. Si esto hubiera estado cerrado y esta bobina hubiera estado acoplado con la de 6 Henrys, pues también le puede inducir, ¿ok? Conclusión. Toda bobina que tenga corriente es capaz de inducir voltaje. ¿De acuerdo? Por eso el procedimiento inicial que dije es calcular impedancias propias, mutuas y determinar las ZK, ZK, L con sus inductancias si son mayores o menores que 0 a partir de marcas de polaridad y sentidos de elementos. Y lo demás ya es procedimiento del método de Manchas. Ok.
Te he explicado el problema 1, he explicado el problema 2 y he explicado el problema 3. Díganme si tienen alguna pregunta. Sí, Paola. Sí, sí hay. Sí. Esta, mira, la que está aquí. ¿Sí la ves? Esta. Para T menor que 0 tienes resistencia, bobina, un acoplamiento y una fuente de voltaje. Entonces, tienes la corriente de la bobina 1 de 0.03 henries, ¿qué vale? ¿Cuánto vale? Dime tú. ¿Cuánto vale esa corriente? O sea, ¿qué vale cuánto? Eso. Esa es la corriente de L1. ¿Cuánto vale la corriente de L2? 0. No me preguntes, asegúrame, está abierto. Entonces la corriente vale 0. Cuando calcules la phi L11 de 0 menos, lógico que va a aparecer la L11 por IL1 de 0 menos, y eso tiene un valor. La L11 vale 0.03 y la IL1 de 0 menos vale 0.5 que me dijiste. Vamos, un medio. ¿Sale? Calcules la phi de la L22 en 0 menos, va a ser igual a L21, que sería este, L21.02 ¿por qué? Dime tú. Por I1, por I de la L11 de 0 menos, ¿no? Voy a repetirte, phi de la L22 es igual a L21 por IL1 de 0 menos. Y L1 de 0 menos es la corriente que está en la bobina 1. Y esta sí tiene corriente. ¿Okay? Y luego, más L22 por la IL2 de 0 menos. ¿Cuánto vale el L2? 0. Pero sí tuvo valor la primera. Entonces, conclusión, la bobina 1 tiene una fuente aparente de voltaje debido a su condición propia, a su corriente propia. ¿No le puede inducir la 2? No, porque no tiene corriente. Y la 2 no tiene propia. Ah, pero tiene una inducción de la 1 a la 2. Entonces, esta tiene por lo inducido y la primera por lo propio. Se acabó. ¿Cómo ven? Pérez García Carlos. Sí, profe. También saliste bien. ¿Cómo ves? Sí los hice los 3. Bueno, empecé los 3, pero Ajá. me quedé es donde se proponen las ecuaciones. Sí propuse igual las ecuaciones de las fuentes aparentes. Ok. Pero ya Siempre te después de van a ahí. salir consistentes. Ajá. No hay problema, siempre salen consistentes. Y ya después de ahí, pues ya me trapé un poco. Bueno, los terminan, por favor. Sí, ya les comenté el día de ayer que quiero depositar toda la confianza en ustedes. Quiero que salgan bien. Quiero que aprendan mucho todo lo que implica este curso de transitorios. Nos falta solamente problemas con nodos y función de transferencia. Y vamos también a realizar unas prácticas en simulación. Ya veré cómo lo implemento. De la respuesta libre o natural, respuesta forzada y respuesta total. Esto lo haremos en el mes de enero. Tenemos suficiente tiempo. Y con eso vamos a concluir el curso de análisis de transitorios. ¿Ok? Vamos muy bien en el avance, no hay ningún problema. Y espero que lo más importante que estén aprendiendo, tratando de darle los conceptos fundamentales, que yo siempre he pensado que el problema de transitorios y el por qué reprueban es porque les falta reforzar los conceptos del curso de CICD y de teoremas, porque en ellos se basa este curso de transitorios. Amén de las herramientas matemáticas, ¿verdad? Por supuesto. Pero vamos a redoblar esfuerzos, vamos a tratar de salir muy bien en el tercer examen parcial para que no haya reprobados. Esa es mi intención. ¿Ok? Entonces, esta tarea me la resuelven bien completita con la explicación que di. Y si tienen alguna duda más, es el momento de preguntar. ¿No tienen dudas? Ok, ok. Tal vez les mande unos ejercicios de nodos. Aunque quisiera primero hacerles unos ejercicios. No, mejor después.
¿De acuerdo? Nos vemos ya hasta el día... ¿Cuándo regresamos? Después de Reyes, ¿no? 7 creo. El 6, el 7, creo que es jueves. Jueves 7, ya con sus regalos en mano, ya seguimos la clase. ¿Vale? ¿Sí les traen Reyes todavía? No, ya no. Esto. Solo Víctor Velázquez dice que ya no. Por andar espiando a los papás, bueno. Es que yo les quito triple. Ajá. Cumplo el 10 de enero, por eso. Ah, 10 de enero, ¿te cumples años? Ah, felicidades de Por antemano. eso les quito triple. Ok. Sale. Nos vemos entonces, muchachos, que pasen una feliz Navidad y un bonito año nuevo, sobre todo con salud, cuídense mucho, festejen con nación, pórtense bien y estudien mucho. Antes de que se vayan todos, acaban de declarar